Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte en el mundo. Especialistas afirman que hasta el 80% de los factores que inciden en riesgo cardíaco pudieran prevenirse al tener hábitos saludables respecto a la alimentación y al ejercicio, pero especialmente si se logra controlar y tratar a tiempo los factores de riesgo. Incluso si se desarrolla, la prevención puede disminuir la gravedad de sus consecuencias. Aunque toda persona al llegar a los 50 años debe realizarse un chequeo preventivo cardiovascular, estos pueden ser particularmente importantes en personas con antecedentes familiares o en quienes ya presentan hipertensión arterial, diabetes o colesterol en la sangre elevado. Dependiendo del nivel, el médico decidirá cuáles son los exámenes y las pruebas más aconsejables en cada caso. Bienvenidos a Noticias y Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy estaremos conversando con la doctora Andrea Robaina, quien es expresidenta de la Sociedad de Cardiología Intervencionista, cardiólogo intervencionista, por supuesto, y vamos a hablar sobre esos factores cardiovasculares que nos pueden ayudar a estar muy saludables o, por el contrario, perder nuestra salud. E incluso muchos de ellos desencadenan, lamentablemente, que una persona pueda fallecer. ¿Qué tan importante es nuestro corazón? Es fundamental, por supuesto, uno de los órganos vitales. Sin él no podemos vivir y además la oxigenación depende exclusivamente, prácticamente, de él. Gracias por acompañarnos y, bueno, todo su sistema, por supuesto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Daniela, por la invitación. Efectivamente, los factores de riesgo cardiovascular es el pilar fundamental para poder prevenir eventos a futuro. Al poder tratarlos y manejarlos, podemos evitar no solamente muerte, sino también incapacidad laboral, la pérdida del bloque familiar y la potencia de trabajo para el Estado, realmente. Los factores de riesgo pueden ser modificables o factores de riesgo que tenemos per se ya propios, como los factores genéticos, que no podemos salir de ellos, y ya parte de ellos, parte de la genética que tiene el paciente. Cuando el familiar, el padre o la madre de primera línea fallece antes de los 35 años por un evento cardiovascular o tiene muerte súbita, pues un factor no modificable. Pero los factores modificables, como lo que es el sobrepeso, la alimentación no adecuada, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, el fumar. El fumar es una de las causas más importantes como factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular a futuro. Y el problema es que cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. La enfermedad cardiovascular se presenta cada vez en etapas más tempranas de la vida que antes no lo veíamos. Ahora todo esto suma, el vapear también es un factor de riesgo que está parte de esto, y se consideran también la situación social, ahora se considera un factor de riesgo también cardiovascular, que se pudiera modificar junto con el estrés y el estado de ansiedad. Cuando hablamos de ese factor social, ¿a qué se refiere? Hablamos del tema de la alimentación, del ingreso económico en casa, y hablamos del factor familiar emocional, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, depresión y el manejo que hay en el núcleo familiar. Ahora se considera un factor de riesgo. Entonces, ¿la salud mental y la salud cardiovascular están estrechamente ligadas? Totalmente de la mano. De hecho, fisiológicamente, el aumento de la frecuencia cardíaca por cualquier trastorno de ansiedad genera un aumento del consumo miocárdico de oxígeno y, por lo tanto, genera cambios en el corazón. Y si esto lo hace de forma permanente o perpetua, entonces comienzan los cambios que empiezan a verse de forma permanente en el músculo cardíaco, y terminas después con cambios que te llevan a hipertensión arterial o a daño o inflamación permanente del endotelio, que no es más que la telita que cubre esos vasos sanguíneos por dentro y que genera un montón de sustancias que permiten que el flujo de sangre llegue y lleve el oxígeno requerido al resto del cuerpo. Entonces todo conlleva, uno va de la mano de lo otro. Realmente tenemos que cuidarnos no solamente en la alimentación, en los ejercicios, en no tener enfermedades, sino también cuidar nuestra salud mental. Claro, ese vínculo mente-corazón, sin duda alguna. Totalmente. Más allá de lo romántico, más allá de eso. lo romántico, realmente. Sí, porque realmente, bueno, son dos órganos vitales. Total. Ellos juntos comandan parte de todo nuestro organismo. Total. Uno manda las señales, el otro manda el oxígeno, manda la sangre, y sin ninguno de los dos podemos vivir realmente. De hecho, fíjate que hay una de las ramas de la psiconeuroinmunología que habla perfectamente de esto y cómo la mente
manda sobre el sistema nervioso, el sistema neurovegetativo, y también nosotros tenemos fibras en el corazón que vienen dadas por ella. Entonces, Claro. todo lo que hagamos estimula nuestro corazón. Claro, incluso muchas personas pueden tener subidas o bajadas de tensión súbitas Sí. simplemente por el hecho de Perfectamente. haber atravesado por una situación específica, el cual Sí. le dispare todos esos factores. Sí, sí, y si lo agarras en un momento que no es correcto y tienes alguna placa, por ejemplo, no vulnerable dentro de las coronarias, es decir, una placa de colesterol o de una obstrucción que sea no significativa, que no tiene mayor cosa, pero en ese momento hiciste un pico de presión arterial elevado, aumentó la frecuencia cardíaca, puede haber ruptura de placa y eso generar un síndrome coronario agudo, que es lo que nosotros conocemos como un infarto. Entonces, aún no teniendo algo que te lleve a eso, solamente por eso puedes presentar. Una de las preguntas que nos están llegando es que si es tan peligroso una bajada de tensión como una alta tensión. Si es de forma aguda, las bajadas de tensión son más peligrosas que las subidas de tensión abruptas. Las subidas de tensión generalmente son pacientes hipertensos crónicos que vienen con el tiempo manejando de forma progresiva estos valores de presión arterial y que en un momento se hacen evidentes, es decir, el paciente lo nota en una consulta o de repente hace algún síntoma asociado o aparece enfermedad cerebrovascular, alguna cosa en particular, pero las bajadas de tensión abruptas sí pueden generar un fallo importantísimo del flujo sanguíneo al resto de los órganos y pone al resto en un estado de alerta y hace que ciertos órganos como la piel, como el resto, recojan toda la sangre que tienen para llevarla a sección central. Es mucho más grave una bajada de tensión aguda que una crisis hipertensiva. Wow, sobre la bajada de tensión nos están preguntando sobre la utilización de sal, si eso es lo que nos ayuda a subir. Eso generalmente con los pacientes que son vagales, que manejan presiones arteriales mucho más bajas que el resto de las personas, puede colocarse un poco de sal debajo de la lengua, pero es un poco solamente porque la sal que hace es reabsorber agua y el agua va hacia el líquido intracelular y hace que aumente la presión arterial, realmente es cierto, pero no, lo habitual sería, la sal es una buena opción, pero también acostar al paciente y elevar las piernas sería la otra opción, porque todo lo que viene de los miembros inferiores viene hacia el corazón a través del sistema venoso y viene el retorno nuevamente y eso va a hacer que aumente la presión arterial mucho más que colocarnos la sal, pero la sal también puede ayudar. Vamos a seguir respondiendo las preguntas y comentarios a regreso. Vamos a realizar la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. A regreso, la doctora Andrea Robaina, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, nos sigue acompañando, así que no se aparte de la programación, nuestras redes activas, @salud_gb, @Daniela J. Salas, la cuenta de nuestra especialista, DRA de doctora.Andrea Robaina. Ya regresamos con más.